Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Hoy vamos a recordar una de las mayores tragedias en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando el transatlántico alemán Cap Arcona fue hundido al final del conflicto el 3 de mayo de 1945 en la bahía de Lübeck, dejando un saldo de miles de muertos y un repudio mundial hacia el gobierno nazi. Vemos el informe y nos reencontramos al final del mismo. El hundimiento de Cap Arcona fue un crimen de guerra, una trampa tendida por los nazis a los aliados. Como el crimen fue cometido por los británicos, quedó casi en el olvido, o peor aún, tapado por la nebulosa del desconocimiento. Más de 7.500 seres humanos, internados en el campo de concentración alemán de Neuengamme, murieron en las aguas del Mar del Norte, bombardeados por aviones de la Real Fuerza Aérea Británica. A mediados de abril de 1945, con la guerra perdida, Berlín bajo fuego del Ejército Rojo y con los aliados que avanzaban por el oeste hacia la capital del Reich derrotado, Heinrich Himmler, jefe de las SS y responsable de los campos de concentración nazis en toda Europa, dio instrucciones para que los comandantes de los campos de exterminio, que no habían sido liberados aún por los aliados, no permitieran que ninguno de los prisioneros nazis cayera en manos aliadas y revelara la brutal realidad que ya era inocultable. Los prisioneros tenían que ser evacuados o asesinados y los campos desmantelados. Hamburgo fue una de las primeras ciudades alemanas en rendirse a las fuerzas aliadas, un logro de su jefe nazi, Karl Kaufmann, que se había hecho rico apropiándose de la riqueza de los judíos deportados y que eludió con habilidad una condena a muerte en los juicios que se siguieron luego de la guerra a los criminales nazis. En su favor, argumentó su rápida predisposición a rendir Hamburgo a las tropas británicas. En esa ciudad funcionaba un campo de concentración, el Hamburg-Neuengamme, conocido por su último nombre. Había empezado a funcionar en 1940 y contaba con una instalación central y varios campos satélites, un poco a la medida en menor escala del centro de exterminio de Auschwitz. Kaufmann y el jefe supremo de las SS en la zona del Mar del Norte, el conde Georg Henning von Clausewitz-Baer, quisieron asegurarse de que las tropas británicas, antes de las que iban a rendirse, no fuesen testigos de los crímenes de guerra cometidos apenas a 25 kilómetros de Hamburgo. Decidieron evacuar el campo de Neuengamme, solo que no tenían dónde llevar a los presos que habían sobrevivido al exterminio. Cuando la suerte de la guerra cambió para Alemania y ante todo el avance de las tropas soviéticas hacia Berlín, el buque fue destinado a cubrir el tramo Danzig-Copenhague para transportar a los soldados heridos. Kaufmann propuso entonces alojarlos en un barco. Podía hacerlo, era la autoridad del Reich, que estaba a punto de dejar de existir en las aguas del Mar del Norte. Requisó entonces 3 buques anclados en la bahía de Lübeck, no muy lejos de Hamburgo y frente a las costas danesas. Entre el 21 y el 26 de abril, 9.000 prisioneros fueron enviados a Lübeck en camiones y trenes o en una larga y mortal marcha a pie en la que los más débiles eran asesinados de un balazo en la nuca a la vera del camino. Todo bajo el comando del SS Christoph Gehrig, que había sido el jefe de la administración de Neuengamme. Una vez allí, fueron embarcados en los buques Thielbeck, Aten, que los fueron llevando a abordar al otrora lujoso crucero SS Cap Arcona. ¿Por qué hicieron eso los nazis? Es un misterio todavía no resuelto. Es probable que hubiesen planeado hundir los barcos con todos sus ocupantes a bordo. También es posible que Himmler buscara usar a los prisioneros como prenda de canje en una negociación por separado con los aliados occidentales ante el terror generalizado de los jerarcas y tropas del Reich de caer en manos soviéticas. También no tenía idea de qué hacer con esa carga humana. Lo cierto es que los días finales del Reich, en medio de la desesperación y ante la inminencia de la derrota, los nazis inauguraron una nueva clase de centro de exterminio, los campos de concentración flotantes. La idea del exterminio no estaba lejos de los SS. El capitán del Cap Arcona, Heinrich Bertram, se negó a aceptar a los prisioneros a bordo del buque, pero Gehrig le apuntó con su pistola a la cabeza y le dijo que iba a dispararle si no lo hacía. Hablemos del SS Cap Arcona. Había sido un transatlántico alemán de lujo que operó durante los años la ruta Hamburgo-Río de Janeiro. Había sido construido por los astilleros Blom-Voss de Hamburgo y botado el 14 de mayo de 1927. Era un vapor rápido de 27.572 toneladas de carga y la nave insignia del almirante de la flota de transatlánticos de la Hamburg Süd. Era una joya, esbelto, lujoso, veloz, con sus 3 chimeneas pintadas de rojo y blanco y una silueta semejante al Queen Mary. En su interior brillaban los muebles de madera, los camarotes victorianos, su jardín de invierno, su gimnasio y hasta una cancha de tenis. En 1933 era orgullo del Tercer Reich
y viajaba por los mares del mundo con la bandera nazi en la popa. Días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte del servicio de guerra del Reich y luego de la invasión de Adolf Hitler a Polonia fue amarrado en el puerto de Danzig y usado como vivienda flotante para los marinos nazis. Cuando la suerte de la guerra cambió para Alemania y ante el avance de las tropas soviéticas hacia Berlín, el buque fue destinado para cubrir el tramo Danzig-Copenhague para transportar a los soldados heridos. Su motor le dijeron basta en una de esas travesías. Fue remolcado a un astillero danés, parado y enviado a Alemania. Ancló en la bahía de Lübeck, un puerto alemán del Báltico, cuando ya quedaba poco de su pasada gloria. Estaba casi inservible. A esa ruina llegaron los presos del campo de concentración de Neue Gamme, llevados desde la costa por el Tilbeck y el Aten. Subieron a bordo 6.500 deportados y 600 guardias de las SS. Los prisioneros habían pasado de los alambres de púa, el barro y la mugre del campo, a los salones victorianos, las alfombras persas y el lujo del transatlántico. Todo duró nada. Fueron encerrados a razón de 20 por camarote, de los que los nazis habían quitado el lujoso mobiliario, pero habían dejado las alfombras y los cuadros en las paredes. El lujoso Cap Arcona se transformó con rapidez en un infierno. No había ni comida, ni bebida, ni medicamentos para aquellos espectros flacos, enfermos y debilitados. Cada día una lancha acercaba agua potable destinada en su mayor parte a los SS. Morían entre 30 y 50 personas por día. Los enfermos eran enviados a la bodega sin medicamentos ni ayuda humanitaria de ningún tipo. A la mañana de ese día, un avión inglés había hecho reconocimiento sobre la bahía. Los prisioneros hicieron señas con las manos al piloto que, para eludir los disparos de las baterías aéreas alemanas, trepó a 10.000 metros de altura sin poder identificar a quién estaban a bordo. Los 3 barcos alemanes anclados en la bahía de Lübeck no pasaron inadvertidos para los aviones de reconocimiento británicos. La información de la Cruz Roja sueca, que aseguraba que esos 3 barcos llevaban a bordo cerca de 9.000 prisioneros de los nazis, no llegó a tiempo a los aliados, o se envió cuando ya era tarde, o se envió a tiempo pero no fue tenida en cuenta. ¿Cómo sabía la Cruz Roja sueca de los prisioneros? Porque había llegado a un acuerdo con los nazis para que facilitaran el rescate de los presos franceses. Los nazis aceptaron porque pensaron que su clemencia se vería recompensada a la hora de las sanciones que le impondrían los vencedores. Aquellas eran horas de desesperación. Algunos presos aprendieron algunas palabras en francés para tratar de engañar a los SS, pero fueron fusilados en el acto al ser descubiertos. En total, unos 2.000 franceses lograron dejar el SS Cap Arcona y el Tilbeck enviados a Suecia y hospitalizados en la tarde del 30 de abril. Hitler ya se había pegado un tiro en la cabeza en su búnker de la Cancillería y la guerra estaba a punto de terminar. También se enteraron de la muerte de Hitler los fantasmales pasajeros de los buques alemanes anclados en Lübeck. Mientras llegaban a bordo otro medio millar de deportados, mujeres y chicos, de los campos de concentración de Stutthof, cerca de Danzig. El 3 de mayo, 2 submarinos alemanes maniobraron en la bahía con el probable propósito de disparar sus torpedos contra los 3 buques cargados de prisioneros. No lo hicieron porque se vieron envueltos en una batalla que, en la costa, libraban los tanques británicos contra lo que quedaban de las fuerzas nazis. Los británicos sospechaban o dijeron luego haber sospechado que en esos buques huían de Alemania el almirante Karl Dönitz, nombrado por Hitler como su sucesor, y la plana mayor de las Fuerzas Armadas nazis, para seguir la lucha desde Noruega o Dinamarca, de manera que lanzaron una ofensiva aérea contra las 3 naves alemanas. A las 2:30 de la tarde del 3 de mayo, 4 escuadras de cazabombardeos Tippholm de la Segunda Fuerza Aérea Táctica Británica atacaron los barcos alemanes. Los nazis habían colocado banderas blancas, pero mantuvieron enarbolada la bandera con la cruz esvástica. Varias bombas dieron en los 3 barcos, que también fueron ametrallados por los aviones británicos. Herido de muerte, el SS Cap Arcona se incendió, se inclinó hacia un costado y empezó a hundirse. El capitán Bertram dejó el puente de mando, se abrió paso entre los prisioneros a golpe de sable y abandonó el barco. En el Tilbeck, que se hundió en minutos, los prisioneros tuvieron pocas chances de sobrevivir porque todos los SS y marineros alemanes habían copado los botes salvavidas que todavía estaban en condiciones de navegar y se habían apoderado de todos los chalecos salvavidas. Cerca de 7.600 personas, según los cálculos más piadosos, murieron quemadas, ahogadas o asesinadas por las tropas alemanas. Se presume que las víctimas fueron muchas más. De hecho, de todos embarcados en los 3 buques alemanes sobrevivieron 450 personas. Ningún gobierno británico se refirió nunca a los muertos en la bahía de Lübeck, que fueron enterrados en fosas comunes a lo largo de la playa entre la bahía y Petzkanen. Los supervivientes hicieron construir un monumento en el que solo se lee a la memoria eterna de los deportados del campo de concentración de Neue Gamme. Murieron durante el naufragio del Cap Arcona el 3 de mayo de 1945.
Hubo sí una breve explicación de las autoridades británicas de la época que señaló que una flotilla militar alemana, anclada junto al SS Caparcona, les había hecho sospechar que el barco estaba ocupado por altos jerarcas nazis. En el 2000, el historiador alemán Wilhelm Lange afirmó que los británicos sabían de la existencia de esos barcos prisiones un día antes del bombardeo. La gran tragedia de Lübeck es considerada todavía como un crimen de guerra. El SS Caparcona encallado fue desmantelado por buceadores en 1950 y reducido a chatarra. 4 años después de la tragedia, el Tilbeck fue reflotado, reparado y puesto en servicio bajo otro nombre, Rheinbeck. Hasta 1971, el mar Báltico arrojó restos humanos a las playas de la bahía de Lübeck. Seguramente ustedes estarán impactados por informes sobre esta trampa tendida por los nazis a los aliados que dejó como saldo miles de muertos, no solo en el Caparcona, sino también en las otras 2 naves que habían convertido en campos de concentración flotantes. Punto final para este programa de Épocas del Mundo. Soy Dani Arese y los espero por un nuevo encuentro con los hechos del mundo y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.